Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Antes de empezar, quiero animar a todos que me van a escuchar hoy día que tengan una Biblia de papel y abierto a Juan 6. Y por favor, ustedes van a sacar mayor provecho de esta enseñanza si también tienen una hoja y lápiz, ya para poder anotar algunas cosas. Así que mientras hago mi introducción, se pueden organizar. Ya voy a recordar a todos que estamos en una nueva serie, ¿cierto? Los Yo Soy. Ya está proyectando el PowerPoint, ¿cierto? Okay. Estamos hablando de las 7 Yo Soy, ¿cierto? Y estamos, como mencionó Oliver antes, estamos leyendo el libro de Juan juntos mientras pasamos por esta serie. Esta semana nos tocó leer los capítulos 1 al 6, así que ¿cuántos lo hicieron? Yo lo hice, Vante lo hizo, porque nos preguntamos entre nosotros, así que espero que todos lo han hecho. Y esta semana que viene vamos a leer del 7 al 12 aquí. Así que sigue la pega, hay que hacerlo, porque vamos a poder sacar mucho más provecho de lo que estamos aprendiendo si ya tenemos la gran idea del libro, y el libro, o sea, la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿cierto? Así que el hecho de leer la palabra siempre nos va a provocar algo, siempre va a transformar nuestras vidas. Así que estamos en ahí está, los 7, si Marta me ayuda ahí. Hoy día vamos a ver, yo soy el pan de vida, que es la primera declaración, ¿cierto? Después viene la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, que Marta va a compartir la próxima semana. Después viene yo soy la puerta, después yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y en la historia de Lázaro. Después yo soy el camino, la verdad y la vida, y por último yo soy la vid verdadera. Así que todo esto, todo lo que estamos viendo con estas 7 yo soy, es para que podamos responder la pregunta, ¿quién es Jesús? Esa es la gran idea aquí. Entonces, no podemos quedarnos indiferentes ante las declaraciones de Jesús mismo, que habla de él, y estamos enfrentados con la necesidad de responder a esta pregunta. Así que hoy, al estudiar la frase, yo soy el pan de vida, tenemos que hacerlo en paralelo con otra historia de la Biblia que representa un tipo de Jesús del Antiguo Testamento. Así que empezamos definiendo qué es un tipo de Jesús. Un tipo es una persona, un tema, un suceso, un objeto, algo en el Antiguo Testamento que es considerado como una sombra o una imagen o prefigura de alguna otra realidad que ocurra en el Nuevo Testamento. Y hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, cosas que apuntaban a Cristo, que lo representaban, ¿cierto?, antes de que Él llegó a la tierra. Así que hoy día veremos los detalles de uno de estos tipos de Cristo, que es el milagro del maná, que cayó en el desierto mientras Moisés y el pueblo de Israel iba de Egipto a la tierra prometida. Entonces, voy a poner aquí un slide, y aquí hay que anotar. Aquí empieza la tarea. Ya, por favor, anoten estos pasajes, porque hay más de 100 versículos en todos estos pasajes. Entonces, no los vamos a leer todos, pero hay 3 pasajes que cuentan la historia del maná que vamos a revisar hoy día, y por supuesto todo el capítulo 6 de Juan, que espero que todos leyeron ya el día de hoy. Yo voy a destacar ideas de estos pasajes, pero no nos da el tiempo para leerlos por completo. Van a haber otros versículos durante la enseñanza que van a ver en el PowerPoint y todo, referencias cruzadas que también pueden anotar. Pero de estos pasajes solo voy a destacar ideas porque no nos da el tiempo para leerlos por completo. Así que
Si ya leyeron Juan esta semana, tienen la mitad de la pega hecha. Tienen 71 versículos ya leídos de lo que vamos a hablar hoy día. Así que les doy un par de minutos más para que puedan anotar esos 3 sobre el maná de Éxodo, Números y Josué, y el capítulo Juan 6, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ok, seguimos para no perder el tiempo. Hoy día la enseñanza está dividida en 5 secciones, o hay 5 puntos, por decirlo así. Vamos a hablar de la provisión física, tanto del maná como el milagro, antes de que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Vamos a hablar del menosprecio, tanto del pueblo de Israel con el maná, como el pueblo que recibió, que participó en ese milagro con Jesús. Después llegamos al clímax de todo esto, el pan de vida. Después hablaremos de la verdadera comida y bebida. Y por último, la respuesta. En ambas historias, la respuesta de las personas y cómo debería ser nuestra respuesta el día de hoy. Así que esos son los 5 puntos. Mientras vamos avanzando van a aparecer esos puntos, así que si no alcanzan a anotarlo al tiro, ya vendrán. Así que empezamos con la provisión física. Y esto nos lleva primero a hablar del maná, ¿ok? Entonces, todo lo que les voy a decir en este momento viene de Éxodo 16, de ese primer pasaje del maná. Así que recordamos que era el maná. Así que el Éxodo 16 dice que era un rocío, que caía un rocío en la noche alrededor del campo, y en la mañana, cuando esa capa de la parte mojada, ¿cierto?, del rocío se evaporó, quedaba sobre la superficie del desierto una cosa muy delgada, como copos de nieve, explicaba en algún lado, o escarcha sobre la tierra. Y era como la semilla de cilantro, era blanco y su sabor era como hojuelas con miel, entonces era un poco dulce. Y cuando el sol ya calentaba la tierra, se derretía. Entonces tenían que ser diligentes en la mañana a salir y recoger ese maná. Y en el versículo 15 sabemos que el maná, la palabra maná significa ¿qué es esto? Así que ellos también lo encontraron como algo muy desconocido, igual que nosotros, no lo entendemos, no sabemos bien qué es, ellos tampoco habían visto algo semejante en ese tiempo. Y este maná venía con instrucciones, habían cosas específicas que tenía que hacer y obedecer para disfrutar del maná. Cada uno tenía que recoger lo que iba a comer. Tenía que recoger un poquito más de 2 litros por persona, así que en el hogar tenían que recoger la cantidad de litros que necesitaban correspondiente a cuántas personas había en el hogar. Y no podía quedar nada para el día siguiente, tenían que comerlo todo en ese día. Por supuesto, como siempre, algunos obedecieron, otros no. Los que no obedecieron recogieron, cocinaron el maná y lo dejaron para el otro día, guardaron para el otro día. Y al otro día se despertaron y hubo gusanos, qué rico, se pudrió todo. Así que ahí, por supuesto, no resultó, tenían que salir a recoger más. Entonces tenían que ir día tras día, cada mañana, para recoger el maná para ese día, solamente ese día. Pero llegaron al 6º día y Moisés les dice, hoy día tienen que recoger la doble porción, así que un poquito más de 4 litros por persona. Y tenían que cocinarlo todo, hervirlo, lo que iban a hacer con eso, tenían que hacerlo todo ese día y lo que sobraba era para el 7º día, que recordamos que era el sábado, el día de reposo. Entonces Moisés dijo, no va a haber maná mañana. Tienen que recoger el doble en el 6º día porque en el 7º día no va a haber. Y como siempre, hubo los que obedecieron y los que no. Así que los que obedecieron guardaron todo, ¿cierto? Cocinaron, guardaron para el 7º día y no se pudrió el maná. No hubo gusano alguno, dijo una traducción que leí por ahí. Y otros, por supuesto, no pescaron. Y salieron en la mañana a recoger y no encontraron nada. Y Dios dice a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente no me va a obedecer? Y otro detalle que sale ahí en Éxodo 16 es que comieron este maná por 40 años. Así que todo el tiempo que estaban en el desierto lo comieron.
Pero cuando Jesús menciona el maná en Juan 6, él menciona que todos los que comieron el maná murieron. Entonces hubo una insuficiencia del maná. Tenía que ser día tras día tras día. Pero aún así, aunque era una provisión física milagrosa del Señor para el pueblo, no era suficiente para proveerles nada espiritual. O sea, no hubo vida eterna en el maná. ¿Ya? Por eso Jesús es el cumplimiento de este tipo de maná, que veremos en un momento. Así que pasamos ya a la historia en Juan 6. Hay provisión física para el pueblo de Israel con el maná y ahora vemos que Jesús va a enseñar a un grupo enorme de personas, 5,000 hombres más sus familias. Así que esto fue miles y miles y miles de personas. Y Jesús dice, tienen hambre. Reconoce que hay una necesidad, ¿cierto? Y él provee por su necesidad física. Los discípulos le traen el almuerzo de un niñito que andaba por ahí, que tenía 5 panes y 2 peces, y Jesús multiplica esta comida para que sea lo suficiente para toda esa gente, y además recogieron 12 canastas de sobras, así que eran los medio tupper que tenía que llevar ese día, ¿cierto? Y el pueblo queda tan impactado por este milagro que quieren hacerle rey a Jesús por la fuerza. Y Jesús se tiene que escapar de ellos. Entonces, nuevamente, hay una provisión física milagrosa para el pueblo entre estas dos historias. Entonces, vemos en Mateo 6, en el Padre Nuestro, ¿cierto? Esta famosa frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos muestra que a Dios le importa nuestra supervivencia. No nos puso aquí, arréglense nomás. A Él le importa nuestra supervivencia y Él provee no solamente nuestra comida, no solamente literal pan para cada día, sino todo lo que necesitamos. Él se encarga de cuidar a nosotros. Entonces, si quizás hemos tenido momentos en que esa necesidad ha sido destacada, ¿cierto? Y las gracias antes de comer son oraciones un poco más sentidas que en otros momentos, pero Dios siempre está proveyendo para nosotros. Entonces, sea que lo pasamos por alto porque no sentimos la amenaza de la necesidad, da lo mismo, está ahí, esa provisión física que Dios nos ha dado. Así que un día hay un milagro, más de 5,000 personas se alimentan con 5 panes y 2 peces. Y al siguiente día, cierto que Jesús tuvo que escaparse de ellos porque ellos querían hacerle rey a la fuerza. Entonces, al siguiente día, este pueblo hace un esfuerzo enorme e insistente para encontrar a Jesús. Y al encontrarlo, Jesús les revela la motivación real de su búsqueda, que solo querían saciarse otra vez. Buscaban el regalo de Dios, pero no buscaban a Dios, y Jesús les anima a hacer lo correcto. Y en Juan 6, del 26 al 27 dice, Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesús anima al pueblo a esforzarse por el alimento que permanece para vida eterna, ya que se habían esforzado tanto para encontrarlo y el alimento de un solo día, Él les anima a esforzarse por algo aún mejor. Pero esto no significa que la salvación es por obra. Trabajar por el alimento que da vida eterna no significa que la salvación es por obra, sino porque hay que hacer algo, hay que creer en Jesús, hay que tener una fe activa. Y la fe activa es una cosa que requiere esfuerzo y diligencia. Dios hace la parte de entregar la vida eterna, pero nuestra parte es fe, creer. Y eso requiere cierta insistencia, cierto esfuerzo, cierto trabajo de nuestra parte.
Así que ahí pasamos a el segundo punto, el menosprecio. Tanto los del maná como los que vieron esta multiplicación de la comida, menosprecian en algún momento este milagro que han visto. Así que cuando Jesús está hablando con el pueblo, ellos piden a Jesús alguna señal para confirmar que Él es esa persona que Dios había enviado. Y aquí las cosas van de mal en peor. Porque recordamos lo que pasó ayer, ¿cierto? Jesús los alimentó y ellos querían hacerle rey y quedaron tan impactados que hacen este esfuerzo enorme para buscarlo, para encontrarlo. Y hoy día están pidiendo una señal y ellos especifican, igual o mejor que el maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto. Ellos menosprecian la provisión de Dios del día anterior, como si cada comida no fuese un regalo de Dios descendido del cielo, como dice en Santiago 1, ¿cierto? Toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende del Padre. Y seguimos con el paralelo aquí porque ya los que habían buscado a Jesús menospreciaron el milagro, igual que sus antepasados que también llegaron a menospreciar el maná que Dios les dio en el desierto. Así que ahora estamos hablando del pasaje que sale en Números 21. Y ahí el pueblo está murmurando contra Moisés, contra Dios, preguntando por qué los había sacado de Egipto para deambular en el desierto donde no tenían comida ni agua, y dicen que detestan el alimento miserable que tienen. Están hablando del maná. Mira cómo lo hablan. Detestan el alimento miserable. Entonces Dios castigó a su menosprecio y envió serpientes venenosas que mordían a la gente hasta que otra vez el pueblo se arrepiente y, como siempre, Moisés intercede por ellos y Dios dice a Moisés que confeccionara una serpiente de bronce para alzar en el campamento, y cualquiera que sea mordido podía mirar a la serpiente de bronce y se sanaban. Entonces, esa serpiente, de hecho, es otro de estos tipos de Jesús. Y Jesús habló de esta misma historia con Nicodemo en Juan 3. Así que miramos lo que dice. Juan 3, empezando en el 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿cierto? Para que el pueblo podía recibir sanidad de ese veneno, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna, o sea, una sanidad espiritual. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que la serpiente levantada en el desierto dio vida física al pueblo, pero Jesús, al ser levantado en la cruz, da vida eterna. Es otro tipo del Antiguo Testamento que apunta a Cristo en el Nuevo Testamento. Entonces, en Juan 6, el pueblo quería un milagro mejor o igual que el milagro de Moisés, pero Jesús empieza a explicarles, empieza a ordenar la cosa aquí. Dice que no fue Moisés quien hizo el milagro en el pasado, sino Dios. Fue Dios quien dio el maná en el desierto, y que Dios ahora en el presente está dando verdadero pan del cielo que da vida al mundo, no solamente el sustento de un día. Así que tenemos aquí un giro en la idea. Ya pasamos de hablar del pan material y físico, de la provisión física, ahora a hablar de pan y provisión espiritual y sus implicancias. Así que aquí ellos siguen pensando en el pan físico, pan que sustenta solo para un día, pero Jesús ahora está hablando de otra cosa. El maná era insuficiente más allá de un día a la vez, pero él ahora está implicando que lo que está siendo ofrecido ahora es completamente suficiente. La multitud sigue pensando que es pan físico, otro pan milagroso, pero pan físico, y piden que Jesús les diera de ese pan físico, y Jesús dice, yo soy
ese pan. Dice en Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea, Jesús está diciendo que Él es mejor que el maná. El milagro de su provisión es mejor que el milagro de la provisión de maná. Y si esto fuese una revista de Condorito, aquí todos hubiesen quedado plop, ¿cierto? Eso, vi alguno por ahí, dijeron plop. Así que Jesús dice que no solamente no tendrán hambre, sino que tampoco tendrán sed. Y si leyeron los capítulos de Juan, esta semana se acuerdan que Jesús, en el capítulo anterior, el capítulo 5, Jesús había hablado con la mujer samaritana en el pozo y habló de sí mismo refiriéndose al agua viva. Y más adelante Jesús también va a hablar de sí mismo como verdadera comida y bebida. Pero sigue en el siguiente versículo, dice, pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Recordamos que algunos pocos versículos más arriba Jesús había animado al pueblo, ¿cierto?, a esforzarse por el alimento que permanece para vida eterna. Y ellos preguntan, ¿cómo hacer eso? Y en el versículo 29 Jesús había dicho que tenían que creer en el que Dios ha marcado y enviado. Entonces ahora está diciendo que ya que Él es este pan de vida, que tienen que creer en Él, que Él es ese que Dios había enviado y marcado con su sello. Y Jesús, siendo mejor que el maná, provee entonces este sustento espiritual que nosotros, ya que tenemos el beneficio de tener ya toda la palabra de Dios, ¿cierto? Sabemos que este sustento espiritual es del todo suficiente y que es de una vez y por todos, al sacrificar su cuerpo por nosotros. Hebreos 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Así que de nuevo, el maná era insuficiente en el desierto, solamente proveyó un sustento físico que tenía que ser renovado día tras día tras día, y aún así todos ellos murieron. No era una fuente de vida eterna, no era suficiente para darles vida eterna. Pero Jesús, el verdadero pan de vida, sí, Jesús proveyó de una vez y para siempre el pan verdadero y suficiente que nos da vida eterna. Así que si es que la multitud estaba plop ya, aquí Jesús continúa explicando lo que significa que Él sea el pan de vida, y para muchos es demasiado, y lamentablemente se van muchos, porque son palabras que a la superficie son muy complicadas, pero al entender que Jesús está explicando lo que significa que Él sea el mejor maná, queda claro lo que Él está comunicando. Así que desde el versículo 48, Jesús hace referencia a su carne y a su sangre como verdadera comida y bebida. Y hay que notar y recordar que en la ley de Moisés, comer carne humana y beber sangre de cualquier tipo era totalmente prohibido. Por eso la gente automáticamente rechaza las palabras de Jesús, porque creen que está hablando de su carne física y su sangre real. Pero Jesús no estaba hablando literalmente aquí, sino que usa la figura de la comida para explicar cómo debemos creer en Él para tener vida eterna. Voy a explicar eso un poquito más, pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Vale la pena mencionar que en esta parte del pasaje Jesús no está hablando de la Santa Cena, ¿ya? Él habla de la salvación, ¿ok? Siempre en la Biblia, cuando el contexto es la Santa Cena, tanto Jesús cuando lo ordena, ¿cierto? Como después en el Nuevo Testamento cuando habla de la Santa Cena, habla del cuerpo y la sangre de Jesús y no de su carne y su sangre. Y también por el contexto inmediato de Juan 6, sabemos que Jesús está hablando de la salvación, está hablando de vida eterna, y la Santa Cena no provee la vida eterna. Entonces, tanto por las palabras, él usa la palabra carne y no cuerpo, y también por el contexto alrededor, sabemos que no está hablando del sacramento de la Santa Cena. Y eso significa que la doctrina católica, que dice que la Santa Cena
que en la Santa Cena el pan y el vino se convierte en el cuerpo físico y la sangre física de Jesús no está bien fundamentada, porque no es a lo que Dios está hablando. Jesús no se refiere a eso aquí. Y eso es un tema muy grande, muy complejo para otro día, pero tenía que mencionarlo aquí porque este pasaje ha sido muy mal interpretado en la historia de la iglesia. Así que cierro ese pequeño paréntesis, volvemos a lo que significa comer y beber su carne, que es creer en él. Jesús está usando esta idea de comer y beber como una metáfora de creer en él. Así que lo voy a hacer un poquito más chileno, ¿ya? Acercámonos un poquito más a esta metáfora. Hablamos de un buen asado. ¿Qué chileno no ama al buen asado? Es una de las primeras cosas que aprendí cuando llegué aquí, ¿cierto? El asado es esencial en Chile. Así que piensa por un momento en el olor del asado, ¿ya? Cuando sientes ese olor, quizás algún vecino, ¿cierto?, hace un asado y da ganas de comerlo, ¿no es cierto? Me llamo. ¿Te dio hambre? Segundo de Corintios habla igual de una fragancia y dice, Segundo Corintios 2, del 14 al 16, dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros Dios manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierdan. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Entonces, cuando sentimos este olor del asado, ¿cierto? También lo podemos relacionar con este aroma, este olor figurativo de Cristo, que a algunos les da el apetito para poder participar con Cristo, quieren ser parte, quieren creer en Él, ¿cierto? Pero para otros no, ellos lo rechazan, es ofensivo. Y para muchos el olor del asado nos da muchas ganas de participar, ¿cierto? Para otros quizás les provoca más asco, pero seguimos con esta idea, ¿ya? Del asado. No podemos solamente quedarnos ahí en la aroma, ¿verdad? Walter siempre dice que Christian Valderrama es el experto en asados, así que vamos a imaginar que don Christian él invita a todos, vamos a su casa, vamos a comer un rico asado, y él se ofendería profundamente que si es que nosotros vamos a su casa, él prepara el asado a la perfección, nosotros vemos la carne, disfrutamos el olor, queremos comerlo y a pesar de todo eso, no la comemos. Imagínense. La carne no es para mirarla, la carne no es para olerla, la carne es para comerla, no sacamos ningún provecho de la carne si no la comemos. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Tenemos que hacer algo con lo que Jesús nos ofrece, con esta vida que está diciendo, con este pan que nos ofrece. Tenemos que creer y al tener nuestra fe bien puesta en Él, o sea, comer de su carne, eso es lo que da vida eterna. Y por favor recordemos que vivir para siempre no es lo mismo que existir para siempre, porque también los condenados van a existir para siempre, sino la vida eterna es vivir gozoso en relación profunda y comunión con Dios para siempre. Y esa vida empieza desde el momento que venimos a Jesús, creemos en Él y empieza esa vida eterna. Y no se acaba con la muerte física tampoco. La muerte no puede destruir la vida que Cristo da. Pero tenemos que hacer algo al respecto. No podemos olerlo nomás. Tenemos que participar, tenemos que comer, tenemos que creer en Él. Y hacia el final del capítulo 6, Jesús ve que las personas están escandalizados por lo que ha dicho, entonces resume todo diciendo: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí mismo está diciendo, no estoy hablando de la carne real, no estoy hablando de la carne física que tenemos que comer y sí, nos sustenta por un momento, pero tiene un término y tenemos que comer otra vez.
Está diciendo que sus palabras son espíritu y son verdad. Y Walter usó un pasaje de Hebreos la semana pasada, de Hebreos 1, que dice que Dios había hablado en el pasado por los profetas, pero que últimamente había hablado a través de su Hijo. Y también al inicio de Juan dice que Jesús es el verbo o la palabra hecha carne. Entonces, Jesús mismo, toda su vida, toda su enseñanza es la palabra de Dios. Él es el pan de vida. Y esto hace eco de lo que Dios dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio. Dice, Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. La palabra de Dios, ¿cierto? Esta palabra que revela el plan de redención que Dios tiene para todo el mundo a través de Jesús, el pan de vida, y que esta vida eterna está disponible para todos. Jesús dice en el versículo 37 de Juan 6, el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Entonces, la manera en que comemos esta carne y bebemos esta sangre es venir a Jesús, verlo, observar sobre qué es el fundamento donde estamos estableciendo nuestra confianza. Tenemos que creer. No es una fe ciega, no tenemos que arrancarnos los ojos para poder seguir a Jesús como Él demanda, no. Él nos invita a venir, a observar, a ver y creer. Él y el que viene no será rechazado. Por lo tanto, este pan de vida, esta vida eterna está disponible para todos. El maná en el desierto era solamente para el pueblo de Israel, ¿cierto? Y solamente por los 40 años que estaban ahí. Pero este pan de vida, Jesús, la vida eterna que Él ofrece, ahora está disponible para todos y hasta que termine este mundo. Así que aquí llegamos al último paralelo entre el maná y el pan de vida. Vemos en Josué 5, que cuando el pueblo de Israel había comenzado ya a conquistar la tierra prometida, pudieron celebrar su primera Pascua ahí. Y dice las escrituras que celebraron la Pascua y el día después de la Pascua comieron del producto de la tierra prometida. Y al día siguiente el maná terminó, no hubo más. No hubo más, porque ya había cumplido su propósito de sustentar la vida del pueblo de Israel, y ahora Dios iba a seguir proveyendo, pero a través de su trabajo en la agricultura de la tierra prometida. Y aunque el pan de vida hoy en día está disponible para absolutamente todos, y ha estado disponible ya por más de 2000 años y seguirá estando disponible, va a haber un momento en que Dios dirá, suficiente, hasta ahí nomás. Terminará el cielo y la tierra y Dios va a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra renovada y purificada. Pero ya en ese punto, comer del pan de vida no será una opción, porque ya en ese punto cada persona de toda la historia habrá tomado ya su decisión. Quería igual compartir con ustedes una parte del comentario bíblico de Matthew Henry. Él resume esta sección de Juan con estas palabras, así que leen conmigo. Dice, el corazón perverso y corrompido del hombre toma muchas veces ofensa, de la que habría de ser motivo del mayor consuelo. Con todo lo que es palabra y verdad de Cristo, ha de predicarse y enseñarse fielmente, aun cuando sean muchos o pocos quienes se ofendan de ello. Los pensamientos de los hombres han de rendirse cautivos a la palabra de Dios, en lugar de que la palabra de Dios haya de acomodarse a los pensamientos de los hombres. Así que aquí tenemos dos posibles respuestas. ¿Ya? Esta es la decisión. Primero, ¿vas a ser como la multitud? Cuando escuchas las palabras de Jesús, ellas te ofenden, te escandalizas, esa fragancia de Cristo no es un olor grato para ti. Los judíos en Juan 6 dieron la vuelta y se fueron nomás.
no comieron del pan de vida y su existencia eterna lamentablemente no será de gozo ni de comunión con Dios. ¿Será igual tu respuesta? La otra opción entonces es una respuesta como Pedro y los discípulos, porque Jesús, al ver que muchos se fueron, dio la opción a los discípulos, les preguntó si ellos también se querían ir. Pero Pedro entendió las palabras de Jesús y dice en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Entonces, para ti, las palabras de Jesús te traen consuelo, pero es más, es mucho más. ¿Te rindes cautivo a las palabras de Dios? Porque o las vas a rechazar o te rindes totalmente a ellas. No hay otra opción. Walter mencionó la semana pasada que rechazamos a Jesús o caemos a sus pies y lo adoramos como Señor y Salvador. No hay una tercera opción por ahí de que Jesús fue un buen hombre, un buen maestro moral. No. Aquí y en cada una de sus declaraciones de yo soy, Jesús no deja ese espacio. Hay que rechazarlo o hay que rendirse totalmente a Él, nada más. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es Jesús? Quizás hoy te acuerdas que comiste de este pan de vida en algún momento, pero aunque fue de una vez y para siempre, quizás no dependes de Jesús en el día a día como tu sustento espiritual. Y si ese es el caso, hay que arrepentirse. Tenemos que estar leyendo fielmente la palabra, tenemos que estar orando, tenemos que incluir a Dios en nuestros procesos de tomar decisiones, permitiendo que Él sea quien nos transforme día a día. Y también no podría dejar fuera que también es necesario congregarnos, hermanos, para escuchar como cuerpo la enseñanza de la palabra de Dios. En inglés decimos que uno está predicando al coro cuando dice estas cosas. Estoy diciendo que tenemos que congregarnos y aquí estamos nosotros congregándonos hoy día, pero es sumamente necesario porque si seguimos la idea de la comida, ¿ya? ¿Cuántos saben que si dejaran que sus hijos planearan sus comidas, los niños comerían dulces o vienesas con papas fritas o pizza todos los días por el resto de su vida, ¿cierto? Pero un buen padre y una buena madre sabe que los niños tienen que comer más que eso. Y está bien, por supuesto, que disfruten de vez en cuando de las golosinas, pero es necesario que su dieta sea balanceada y que sea saludable. Y lo mismo pasa con nosotros. Si solamente, personalmente, individualmente, quedamos leyendo los pasajes que más nos gustan de la Biblia porque nos proveen consuelo y ánimo, que está súper bien. Eso también es un propósito de la palabra de Dios. Pero si nunca experimentamos la amonestación, la exhortación, la predicación, la proclamación de la palabra que nos confronta, nos hace reconocer que hay áreas que requieren ser sometidas y transformadas todavía por Dios. No podemos vivir de las golosinas, tenemos que tener una dieta saludable. Por eso tenemos que congregarnos y escuchar como cuerpo esto que quizás a veces no lo disfrutamos tanto, pero es totalmente necesario para nuestra salud espiritual. Y bueno, quizás hay otro grupo que está escuchando y te interesa las enseñanzas de Jesús, encuentras que lo que cantamos, lo que hablamos suena lindo, quizás respetas o admiras las creencias, pero quizás ustedes solo están sintiendo un olor, pero realmente han comido, realmente han participado. Si eres una persona que te gusta escuchar estas cosas, pero a fin de cuentas tú eres el dueño de tu vida, tú eres quien toma las decisiones, entonces no has comido del pan de vida. Estás oliendo el asado sin comerlo. Y tienes que entender que solo al comerlo, solo al venir a Cristo, solo al creer en Cristo, rendir tu vida a Cristo, ahí es donde ocurre
el milagro. Tu camino cambia de un rumbo hacia la muerte inmediatamente a un rumbo hacia la vida, y vida en abundancia es lo que nos promete Dios. No con abundancia, ¿ya? Nadie te puede prometer una vida con abundancia, porque Dios jamás prometió eso, pero abundante vida, sí. Así que hoy es el día en que debes entregar tu vida a Cristo. Es un buen momento para hacerlo porque puedes seguir escuchando esta serie con la iglesia, porque vamos a seguir hablando de las declaraciones yo soy de Jesús, y aprenderás rápidamente quién es y cómo eso impacta tu vida. Pero seguir oliendo sin comer no va a ser de ningún provecho para tu vida. Así que hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. En Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Vendrá el día o que mueres o que Dios dice hasta aquí nomás y ya no habrá más opción para buscar al Señor. Así que oremos juntos. Señor, te damos las gracias porque tú provees tan fielmente, no solamente para nuestras necesidades físicas, Señor, sino también has provisto de una manera tan magistral por nuestras necesidades espirituales también. Gracias que no nos invites a una fe ciega, Señor, sino que nos invites a venir a ver, a observar en qué vamos a poner nuestra confianza y ahí creer profundamente, Señor. Gracias que tenemos el privilegio de tener tu palabra, Señor, que nos revela quién eres, cómo eres y qué es lo que quieres para nuestras vidas, Señor. Y pido también por los que necesitan dejar de oler y necesitan comer, Señor, que necesitan participar de tu vida, de lo que tú nos ofreces, Señor, que dejen de intentar elegir una tercera opción, Señor, sino que hoy sea un día que marca el rechazo o la rendición, Señor. Te amamos y te damos las gracias nuevamente por la iglesia que tú nos has dado, Señor, por los hermanos que están aquí, que caminamos juntos leyendo tu palabra y siendo exhortados por ella también, Señor. Te amamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno.